Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, que renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para estar siempre en bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Pueden sentarse. Avanzamos en nuestros temas del Cristo de San Lucas. La vez pasada veíamos las relaciones de nuestro Señor con los discípulos, después de haber visto la relación de Él con los apóstoles, y vimos también al final la relación de Cristo con los pecadores. Fue cuando les comenté la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo, o del Padre de las Misericordias, con las conductas diversas del hijo menor de una forma y del hijo mayor de otra. Pero hay también una relación del Señor con otras personas conocidas también por nosotros, y son las que vamos a empezar a ver hoy. Empezamos a ver hoy 2 y dejamos 2 para la siguiente oportunidad. Y estas relaciones son relaciones de Jesús con personajes cercanos. Conocemos al primero de los 2 que vamos a ver hoy como el centurión, y a las segundas que vamos a ver hoy como 2 hermanas, Marta y María. Ahora, como Cristo nuestro Señor vino a salvarnos a todos, no nos salva en montón. Nos salva y se acerca a cada uno de nosotros como somos. Y eso es lo que hace grande la figura del Señor y esperanzadora su relación con nosotros. Cada uno de nosotros no es uno más de un grupo, es uno único y es irrepetible. Por eso los gestos que el Señor tiene en la relación con el centurión, primer personaje que veremos hoy, y con las 2 hermanas Marta y María, son distintos, y en todo se manifiesta esa atención, esa delicadeza, esa comprensión, esa ternura de todo un amor de Dios que busca a cada uno de nosotros para salvarnos. Dicho esto, vamos a escuchar el texto de hoy, que será el encuentro de Cristo con las 2 hermanas, Marta y María. Viene ahora nuestra lectora. Estábamos diciendo antes que nos convenía que fuera la misma la que leyera en todas las ocasiones, porque esto se podría también considerar como una especie de casting religioso. Entonces, por favor, aquí tiene el micrófono. El texto es Lucas 10, 38, 42. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba esperando, atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi
y hay necesidad de pocas, o mejor, una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Muchas gracias. Empezamos. Vamos a empezar hablando de geografía, porque se nos habla en primer lugar de Cafarnaúm y en el segundo pasaje se nos va a hablar de otro sitio que se llama Betania. Cafarnaúm está en el norte de Tierra Santa, en Galilea, y es o era en tiempos del Señor la ciudad más importante. Hay varios detalles que nos indican esto. El primero, y entramos de lleno al tema, es que en esa ciudad había un centurión. El centurión era un grado en el mando del ejército romano que tenía por debajo a 100 soldados. Estaba entonces el centurión, pero debajo del centurión había 10 decuriones y debajo de cada decurión había 10 hombres. Dijéramos entonces que es un pequeño ejército con 10 bloques, 10 grupos de soldados para atender las necesidades de la ciudad y de los alrededores. Si hay tantos soldados en una ciudad relativamente pequeña o muy grande para la época, porque ya les dije yo que la más poblada era Jerusalén, que tendría entre 30.000 y 40.000 habitantes, supongamos que aquí hubiera 15.000 o 20.000, no estaría nada mal. Significa que había un desarrollo ciudadano importante que se basaba en la pesca, en la agricultura y en el comercio. Y era también una ciudad donde se recaudaban impuestos. Era una especie de sucursal del SAT, ¿no? De la Secretaría ¿de qué? De Administración Tributaria, ¿no? Creo que es esto. Bueno, era por tanto una ciudad de relevancia. Por esto el Señor la eligió como base de todas sus actividades apostólicas en Galilea en general. Aunque vivió en Nazaret, que está más o menos, por decir de alguna forma, unos 20 kilómetros de ahí, no se quedó en Nazaret, porque también recuerden, ningún profeta es bien recibido en su tierra, en su patria, porque todo lo vemos de una manera muy humana. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Qué nos va a enseñar a nosotros un hijo de un carpintero? Por eso el Señor salió de ahí y se quedó, tomando como base la ciudad de Cafarnaúm. Por tanto, muchas veces el Señor entró y salió de esta ciudad. Y es justamente en este entorno en el que encontró las primeras vocaciones. Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, y por lo menos otro, que era Mateo, el hijo de Alfeo, el publicano, para que vean cómo nuestro Señor toma para seguidores suyos a personas de distintos ambientes y de distintos oficios. Esto por lo que se refiere a la ciudad de Cafarnaúm. También hay otro elemento muy importante, o dos más. Aquí se va a aludir a es bienhechor de nuestro pueblo. Y en otra de las versiones dice, y nos ha construido la sinagoga, este centurión. Por eso, fíjense en estos dos detalles que son importantes, como un romano que tenía como religión el paganismo politeísta, al llegar al pueblo de Israel, donde estaba ejerciendo su servicio, dijéramos profesional,
es respetuoso de la religión, es respetuoso de las costumbres de ese pueblo. Y no solo es respetuoso, sino es bienhechor, porque les construyó la sinagoga. Y una sinagoga de antes es un templo de ahora. Uno de los lugares específicos que se conservan en el mismo espacio físico que entonces es la sinagoga de Cafarnaúm. Y es en esta sinagoga donde va a ocurrir el sermón del pan eucarístico. El Señor, días atrás, había hecho el milagro de la multiplicación de los panes. Y trasladándose, llega nuevamente a Cafarnaúm, se entera gente que iba siguiéndolo de que el Señor iba hacia Cafarnaúm, y habiéndose despedido en otra población junto a Tiberíades, llegan antes que el Señor, porque llegan corriendo por tierra. Y el Señor les dice, bueno, le preguntan, ¿cómo llegaste aquí? Y el Señor les dice, busquen no el pan que perece, sino el que permanece hasta la vida eterna. Ese pan se lo va a dar a ustedes el Hijo del Hombre. Y empieza a decirles que si no comen mi carne y si no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Y desde entonces, bueno, al escuchar por primera vez eso los judíos, nosotros tenemos la ventaja de 2000 años de cultura cristiana y sabemos que se refiere a la Eucaristía, porque la Eucaristía ya la recibimos nosotros desde que tenemos uso de razón, pero la primera vez que el Señor dijo eso, en un pueblo racionalista, lo único que venía a sus mentes no era la Eucaristía, el que si no comen mi carne y no beben mi sangre no tendrán vida en ustedes. En ese caso lo único que venía era, dijéramos, una especie de acto de canibalismo. Y por eso dice el texto que desde entonces muchos lo abandonaron al Señor. Es en él, y además San Juan dice al final del capítulo, esto lo dijo el Señor enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, en la sinagoga que acaba de construirles este centurión al que me estoy refiriendo. Por eso el encuentro que tiene con el Señor, conociendo este trasfondo, lo podemos y lo debemos valorar más. Vamos entonces a fijarnos en el pasaje evangélico. No lo leímos, nada más se lo resumo. Este buen hombre, centurión, tiene uno de sus siervos que está enfermo, y está muy enfermo. Sabiendo que el Señor se está acercando a Cafarnaúm, le manda a algunos de sus colaboradores para darle esta noticia y pedirle si puede curarlo. Porque dice, no soy digno de que entres en mi casa. Por eso yo no he ido a pedirte el favor. Pero yo soy un hombre que tiene bajo su autoridad a otros. Y le digo a uno, ven y va. Y a otro, ven y viene. Y detrás está, así como yo tengo poder militar sobre hombres, reconozco que tú tienes poder espiritual sobre vida y muerte, sobre salud y sobre enfermedad. Por eso te pido este favor. Y el Señor admira la fe de este centurión y les dice, les digo que en verdad no he encontrado tanta fe en Israel, en un pagano, en un romano. Por eso aquí, pues la reflexión inmediata es que la fe no depende de la nacionalidad de las personas, no depende del apellido de las personas, no depende de la cultura de las personas, depende del corazón de las personas. Y puede haber un corazón bueno entre las peores familias, por decir algo,
Y puede haber un corazón malo entre las mejores familias según los hombres. O entre las ciudades más importantes puede no tener ninguna importancia por la actitud de cerrazón de las personas, y los sitios más pobres pueden ser los más ricos por la actitud de los corazones de las personas. Bien, dicho esto, vamos a fijarnos en algunas notas del centurión. La primera es que es un extranjero y es un bienhechor. Para Dios nadie es extranjero, porque todos somos hijos de Él, pero para los hombres sí. Y tristemente, aunque hay unas razones humanas comprensibles que diferencian las naciones, por ejemplo, la historia, la lengua, la cultura, la organización política, y no está mal, porque de esta forma la raza humana, siendo toda humana, puede dividir, dijéramos, grupos excesivamente numerosos en grupos numerosamente más manejables, para tener todos unas leyes, costumbres, lenguas, procedimientos comunes. Y esto está bien. Pero tristemente hace que quienes no viven en un país sean considerados extranjeros, porque nacieron en otro lugar. Pero en realidad el nacer en un lugar o en otro debería ser una cosa, dijéramos, meramente de trámites por cuestiones de pasaportes y de movimientos, no por cuestiones de importancia ni de dignidad. Por eso vemos nosotros aquí cómo un extranjero puede vivir muy dignamente en otro país, y no solo vivir dignamente, sino ayudar a los que viven en ese otro país en el que es extranjero, como lo está haciendo este centurión. Porque este centurión pues tenía ya hecha su vida con el trabajo que tenía que realizar, y yo no sé cuántos años fuera a estar, pero podía estar 3 o 5 años sin implicarse demasiado en vivir más a fondo ni hacer el bien a los judíos que en ese momento vivían en Cafarnaúm. Él tenía un corazón muy bien dispuesto para no cerrarse en lo que era un romano, porque un romano pues podría tener una especie de complejo de superioridad en cualquier lugar, porque tenía la ventaja de haber nacido en Roma y de tener el poder militar, el poder económico, el poder jurídico en cualquier sitio. Era como una especie de ciudadano de primerísima calidad. En cambio, un judío para los romanos pues era un pueblo despreciable de quinta barrial, no de tercera regional, sino de quinta barrial. Y sin embargo, este extranjero era un extranjero de un gran corazón que había hecho un gran beneficio y estaba haciendo un gran beneficio al pueblo. No solo organizándoles, dijéramos, la convivencia política pacífica, sino también facilitándoles las reuniones en el edificio religioso de la sinagoga, porque él les había construido la sinagoga. Y por eso le dicen al Señor: merece que le hagas el favor que te está pidiendo, porque estima mucho a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. En segundo lugar, este centurión se entera de que el Señor está entrando. Seguramente es el Señor ya un personaje conocido, no estamos exactamente en el primer capítulo de San Lucas, y enterándose de que este personaje conocido está entrando y de que este personaje conocido ya había hecho milagros, entre otros recordarán uno muy típico que nos refiere en una casa particular de Cafarnaúm al Señor al atardecer entra a la casa y en el patio de la casa se pone a predicar, porque todavía hay mucha gente que está ahí con él. Pero hay otro enfermo
que no puede moverse. Y algunos familiares lo llevan, pero no pudiendo entrar por la puerta, quitan las tejas del techo y lo hacen bajar por esas tejas, para que el Señor, viendo la fe de la gente y del enfermo que está ahí, lo pudiera curar. Bueno, pues esto ya lo había hecho el Señor, y por tanto el centurión, que se tiene que enterar como militar de cuáles son los movimientos que se dan en la ciudad o en la región, seguramente conocía eso. Y bien dispuesto como estaba, por un lado, desde el punto de vista de su corazón, y en segundo lugar, teniendo, dijéramos, la actitud, o mejor, la experiencia de un enfermo en su familia. Recuerden, en el sentido clásico, familia no son solo los parientes de sangre, son los que constituyen, o mejor, todos los que viven bajo un mismo techo. Y bajo el mismo techo viven los parientes de sangre, pero también los siervos. Y en este caso, este siervo es de la familia del centurión. Por eso entonces, este centurión se entera de que el Señor está ahí, cree en su poder, porque ya lo había experimentado con este otro milagro que les he dicho, y por eso envía a algunos judíos a solicitarle la curación de su enfermo. Si nos fijamos en la figura de nuestro Señor, advertimos cómo el Señor está siempre disponible para servir. Esa es una actitud que advertimos en cada uno de los pasajes evangélicos. Y es una actitud que nosotros también advertimos, porque podemos acudir al Señor siempre que lo queramos. Lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en la Sagrada Escritura, lo tenemos en la Eucaristía. En definitiva, lo tenemos también, si lo sabemos buscar, en cualquier paisaje en el que nosotros nos vayamos encontrando, porque del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Por eso en muchas ocasiones, pues, la mejor bóveda de una catedral para rezar, pues es la bóveda del cielo, el firmamento. Y las mejores columnas de un templo cristiano, pues pueden ser perfectamente las montañas. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y cuanto la llena. Y toda la tierra y todo el universo es la casa del Señor. Es en este sentido entonces como vemos nosotros al Señor, disponible siempre para los demás. Está también, hay que decir, pues, al terminar su predicación y entrar a una ciudad, probablemente para descansar o para comer, dijéramos, en un tiempo no laborable, si nosotros tuviéramos que, digamos, identificar el tiempo en el que el centurión manda a sus enviados para presentarle al Señor esta necesidad. Porque detrás está la conciencia de Cristo de que el tiempo de que dispone para predicar el reino de Dios y para hacer los milagros que viene a hacer es un tiempo corto, es un tiempo medido. Son solo 3 años. Por eso no se puede permitir el lujo de decir: yo trabajo de 10 a 2 y de 5 a 7. Quienes coincidan en estos horarios recibirán lo que quieran, si no, pues los días siguientes. No, el Señor está accesible en cada uno de los minutos de su día. Por eso concede de una manera extraordinaria, por lo que nos refiere a nosotros San Juan en el capítulo 3, esa cita larga, personal, a un fariseo que se llamaba Nicodemo, porque fariseo como era, no quería que pues sus inquietudes religiosas, que iban más allá de su fariseísmo, las conocieran sus colegas o las conocieran sus familiares.
Eran temas muy personales. Y así le pide a Jesús una cita y el Señor se la concede de noche, como nos dice San Juan. Porque el Señor, dijéramos así, tiene urgencia de aprovechar bien los pocos años de que dispone para su misión. El Señor también no pide credenciales a quien le pide una cita o a quien le pide un favor. Pedir credenciales pues es como de alguna forma desconfiar de quien está delante, pedirle un determinado número de requisitos. El Señor no pide ningún requisito. El único requisito que se pide es que uno tenga fe y que tenga la humildad de acercarse al Señor para exponerle su necesidad. El Señor no pide credenciales, el Señor escucha con interés porque ha venido a salvar. Y recuerden que la salvación es, en definitiva, la salvación espiritual, y que todos los milagros que el Señor realiza en el campo material son solo esto: un anuncio, un signo y un símbolo de la salvación espiritual que viene a obrar. Si nos fijamos después nosotros en la figura del Señor, advertimos su admiración por la fe del centurión. En verdad les digo, no he encontrado en Israel nunca tanta fe. Les decía que la fe no depende de la clase social, no depende de la nación, depende del corazón. Y este centurión tenía un gran corazón. Esta fe del centurión se hace también humildad, porque el pedir un favor de alguna forma es también reconocerse menos que aquel a quien se le pide el favor, y eso es un acto de humildad. Nosotros en nuestra oración, cuando oramos, en realidad estamos haciendo simultáneamente todo lo que hace el centurión, pero no somos conscientes. Si oramos a Dios es porque creemos en Él. Y si le pedimos algún favor es porque nos reconocemos incapaces e impotentes para realizar eso que le estamos pidiendo. Piensen en la salud de un ser querido, piensen en la resolución de algún problema. Se lo pedimos porque nosotros no podemos lograrlo por nosotros mismos, aunque tenemos que poner todos los medios humanos que están a nuestro alcance para que el problema se vaya resolviendo. Según aquello de a Dios rogando y con el mazo dando. Tienen que ser las dos cosas a un tiempo y en ese orden. No se puede solo rogar a Dios, porque si no muevo el mazo, pues no ocurre el milagro. Dios quiere que nosotros hagamos lo que podemos hacer. San Agustín a este respecto dice: haz lo que puedas y pide lo que no puedas, y Dios hará que puedas. Trabaja, pide, y Dios se encarga del resultado. No es solo pedir, no es solo trabajar, no es solo rogar a Dios, no es solo dar con el mazo. Son las dos cosas, como vemos que hace también aquí este buen centurión. También hay otro aspecto, y es este: no solo es humilde, sino tiene la experiencia por su cargo de lo que significa la autoridad y el poder. Él dice a Sexto, uno de los 100 soldados que tiene ahí delante: ve de aquí de Cafarnaúm a Nazaret y me compras tal cosa o me traes a tal persona. Y el soldado va y lo hace. O ve a la ciudad de Jerusalén, o ve a Roma, y eso eran miles de kilómetros.
pero tenía la autoridad y tenía la experiencia de que buen superior como era obedecido. Porque eso es lo que dice. Yo le digo a uno de mis subordinados, ven y viene. A otro le digo, ven y va. Es por tanto una persona que en todo lo que va haciendo es plenamente consciente de que tiene una autoridad, de que tiene un poder, de que lo está ejerciendo de una manera honrada, justa, y precisamente por eso las personas le obedecen. El Señor se admira, como les decía, de la fe de este pueblo, de este centurión, y alaba la fe de este centurión. Con esto quiero decirles que la alabanza objetiva y oportuna es una motivación muy importante. Y nosotros la utilizamos poquísimo. Todos estamos muy listos para que en cuanto alguien no hace algo, le caiga todo el peso de la ley. El hijo, el hermano, el esposo, la esposa, el sobrino, el tío, la mamá, el papá o quien sea. Y en ese sentido somos, ¿cómo decir?, agilísimos para corregir y para criticar. Y en ocasiones tengo que decir que con razón, porque objetivamente las otras personas pueden estar haciendo lo incorrecto. Pero no estamos tan atentos para felicitar y alabar cuando alguien hace algo que le correspondía hacer, pero que lo ha hecho. Y al no estar atentos a este elemento, nuestra forma de ver las personas y las situaciones y las circunstancias es parcial. Y así es injusta. Tenemos que aprender a alabar a los demás. Como el Señor hace aquí. En verdad les digo, no he encontrado tanta fe en Israel. Fíjense también cómo el Señor no lo está alabando en persona. Lo está alabando mientras Él no está, mientras no está el centurión. Y esto es también importante, porque si uno alaba al otro en persona ante muchos otros, pues es fácil que se envanezca, que se crea que el Señor se quedó corto en la alabanza. Pero de una o de otra forma tenemos que aprender a alabar al otro. ¿Recuerdan también cómo alaba, por ejemplo, a Natanael? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ahí sí se lo dice a él. Y por eso le dice Natanael, ¿y de dónde me conociste? Y el Señor, que es Dios, no es solo hombre, le dice, antes de que estuvieras debajo de la higuera, te conocí. Y ya eso lo desarma y le dice, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Mesías. Y el Señor continúa diciéndole, esto te maravilla, ¿y qué ocurrirá contigo cuando veas subir y bajar ángeles del cielo? Y en el fondo se está refiriendo el Señor pues a esas fuerzas sobrenaturales divinas de los diversos milagros que Él va a estar realizando y los demás vamos a estar presenciando. Vean por tanto y analicemos, pregúntense y respóndanse, ¿cuándo fue la última vez que yo alabé sinceramente a alguien? ¿Hará horas? ¿Hará días? ¿Hará semanas? ¿Hará meses? Y cuanto más haga, peor. Y hay que proponernos en adelante, sobre todo a las personas que están a nuestro alrededor, y de un modo más particular a quienes sabemos que pueden estar pasando por momentos más difíciles, por su temperamento, por su psicología, por alguna enfermedad, alguna prueba particular, hay que estar más cerca de ellos
y hay que buscar los motivos para alabarlos objetivamente. No se trata de inventar lo que no existe, pero sí se trata de reconocer lo que ya existe, aunque sea pequeñito, aunque sea nada más un paso de 10 centímetros. Es importante que estemos atentos para alabarlos, porque cuando uno es alabado, también sanamente se siente halagado y estimulado y motivado a dar lo mejor de uno mismo. Si avanzamos, vemos también que nuestra relación con el Señor tiene que ser en algunos momentos como la de este centurión. Hemos de estar atentos al paso del Señor por nuestras vidas, y cada día hay muchas oportunidades. Una misa, un rosario, una visita, una llamada telefónica. Es Dios que pasa por nuestras vidas. Hemos de estar atentos a pedirle a Dios nuestro Señor aquello que en este momento sabemos que necesitamos nosotros o que necesitan algunas personas encomendadas a nuestro cariño. Y ahí está la humildad. Hemos de tener también el gesto de humildad de reconocer: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Fíjense cómo esta frase del centurión se ha quedado como parte de nuestra misa. Y como todos los días antes de la comunión nosotros también decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Esta es la frase y este es el pasaje y este es el origen de esa frase. No soy digno de que entres en mi casa. Y completamos: pero di una sola palabra y ya no, así dice el texto también, pero di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Nosotros cambiamos y decimos: y mi alma quedará sana. Para que vean cómo es una oración sencilla, sincera, esencial, eficaz, que nosotros también tenemos que seguir, aprendiendo y empleando. Vamos a pasar al otro pasaje de Marta y María. Voy a hablar rápidamente del lugar también, como hablé antes, de Cafarnaúm. Ahora el sitio es un pueblecito cerca de Jerusalén que se llama Betania. Quienes conozcan Jerusalén y recuerden dónde está el Monte de los Olivos, si del Monte de los Olivos vemos hacia el templo, que es lo que tenemos de frente, a nuestra espalda está Betania. Y está a muy poca distancia, pueden ser 1 kilómetro desde ahí, pero por todas las complicaciones que se han dado entre judíos y palestinos, los judíos han puesto la convivencia cada vez más difícil a los palestinos y les obligan a dar rodeos completamente innecesarios e inhumanos. Realmente los tratan mal. Para que se hagan una idea, para entrar a Belén desde Jerusalén, que son 4 o 5 kilómetros, en ocasiones hay que estar esperando, si uno es palestino, horas para que le den permiso de entrar o permiso de salir. Y ese permiso es entre horas específicas y para actividades concretísimas. Puede ser, tienes permiso entre 10 y 4. Y solo para mover este taxi en estas direcciones. Y no puedes más. Y muchas veces, y eso es ya una concesión muy generosa, entre comillas, por parte de los judíos a los palestinos. Y no debería ser así. Entonces, el Señor permite que esto ocurra. No quiere que eso ocurra, porque en el peor de los casos habría que tratar a los otros como enseña el Antiguo Testamento a tratar a los enemigos, que no es con venganza, sino en definitiva con hospitalidad, dijéramos así.
estando tan cerca Betania de Jerusalén, en diversos momentos el Señor, que tenía a esta familia conocida en Betania, acudía a visitar esta familia. La familia de Marta, la familia de María, y falta el nombre del tercer hermano, que no está mencionado en este pasaje, pero sabemos que era Lázaro. Lo sabemos sobre todo por Juan 11, cuando Lázaro se enferma, le mandan decir al Señor, fíjense en la confianza que le tienen, el que amas está enfermo. No le dicen más. No les dicen, Lázaro, nuestro hermano, está enfermo, ven a curarlo. No le dicen eso, nada más le mandan decir, el que amas está enfermo, haciendo entender al Señor pues que es Él el que tiene que dar los siguientes pasos en esa situación. Bueno, pues se tiene tal confianza que el Señor va, y el Señor ahí se siente como en casa, pero son dos hermanas, y son distintas y son complementarias, como suele ocurrir. Ustedes piensen en sus hermanas, las que tengan, y verán cómo no son fotocopias de ustedes, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque si ya es difícil que cada uno se soporte con virtud personalmente, multiplíquenlo por 2, por 3 o por 4, y sería un acto heroico que casi nadie sería capaz de realizar. Entonces, por eso tenemos nosotros a estas dos hermanas. Este pasaje es exclusivo de Lucas, no lo encontramos en ninguno de los otros, pero pues es una, como decir, una serie o una instantánea del modo como una familia atiende al Señor. La primera, Marta, es una mujer activa y práctica, moviéndose en todos los minutos y queriendo que las cosas pues funcionen del mejor modo para el maestro, que se merece la mejor atención. La segunda atiende al maestro, pero de un modo diverso. Fíjense en este sentido cómo la primera mueve el mundo exterior y quiere que las demás, en este caso su hermana, dijéramos, vaya girando en torno a los deseos y a las necesidades prácticas del momento. Cosa buena en sí. Pero fíjense cómo su hermana atiende también al maestro, pero de otro modo. La atención que tiene Marta hacia Jesús va a ser una atención material, de una buena anfitriona, para que un buen, dijéramos, visitante como el Señor se sienta bien atendido. Y le va a preparar, seguramente le está preparando, pues una comida muy sabrosa. El modo como María atiende al Señor es otro. Ella reconoce, dijéramos, la categoría y el nivel espiritual del Señor, del Maestro. Y el modo como lo atiende es escuchándolo. San Agustín, comentando este pasaje, dice: Marta, lo que estás haciendo es bueno, pero no es duradero para siempre, no dura para siempre. Porque lo que tú haces va a terminar con esta vida. En cambio, lo que hace María es escuchar al Señor. Eso no es solo válido para esta vida, sino también para la otra. Y por tanto es mejor, desde el punto de vista de la calidad, la atención de María, que no hace nada. Y esto es lo que enfada a Marta. ¿Qué es lo que hace Marta? Porque Marta nada más se está moviendo muchísimo para que las 3 horas de convivencia del Señor
estén suficientemente atendidas. Pero fíjense cómo las dos en el fondo están manifestando un gran cariño al Señor y están mostrándole lo que cada una de ellas considera lo mejor, y eso es lo que ve el Señor. Por eso, cuando con mucha confianza se acerca al Señor y se acerca Marta al Señor y le dice: mira cómo estoy yo trabajando tanto por ti, y ella no da ni un solo paso. Dile por favor que me eche una mano. Marta es consciente de que el tiempo es reducido, de que hay 5 tareas que realizar, de que lleva 2:30, y de que para que empiece, dijéramos, a ofrecerle la comida al Señor, a lo mejor queda media hora. Y María no ha dado ni un paso, ni se ha movido para nada para ayudar a esto. Por eso, pues tiene razón, humanamente hablando, en acercarse con tanta confianza al Señor y decirle: dile que me eche una mano. Porque considera Marta que lo más importante es atender bien al Señor en lo material, en lo físico, en el menú del día. Y fíjense cómo el Señor trata con cariño a las dos, y a cada una le deja conocer cuál es la situación profunda de su alma. Y le dice: Marta, Marta, andas turbada y agitada por muchas cosas, cuando solo una es necesaria. María eligió la mejor parte y no le será arrebatada. Reflexiones. ¿Son importantes las acciones de Marta y las acciones de María? Seguramente. Son es relativamente necesaria la conducta de Marta para atender prácticamente al Señor, también, pero relativamente. ¿Por qué? Bueno, y por eso le dice: en la vida humana hay muchas cosas. Entre esas muchas cosas hay algunas que tienen que llevarse adelante por necesidad, pero no son las esenciales. Hay que hacer bien lo que se refiera a las cosas no esenciales, hay que hacerlo bien, pero no hay que confundirlas con las esenciales. Lo esencial es dar el alimento al alma, porque el alimento al cuerpo, pues si no se lo doy dentro de 1 hora, se lo puedo dar dentro de 3 o dentro de 5. Y en definitiva, nunca el alimento dado a una persona va a saciar su hambre de felicidad, su hambre de tranquilidad, su hambre espiritual. Hay 2 tipos de hambre: la física, y esa la estás atendiendo tú, Marta. Felicidades y gracias. Pero no estás siendo consciente de la importancia del hambre espiritual. Y por no ser consciente de la importancia del hambre espiritual, tu afán de saciar hambres físicas te va a hacer caer en errores. ¿Qué errores? Primero la queja, luego la crítica y luego el mal humor con que se hacen las cosas.
de alguna manera, cuando nosotros no alimentamos suficientemente nuestra alma, y es lo que está haciendo María, no tenemos después ni la visión definitiva de las cosas y de las personas, para poner el hambre física en su lugar y reconocer el hambre espiritual y darle también su sitio. Y en el fondo, las cosas materiales necesarias que estamos haciendo, las vamos a hacer de mala gana y como que nos van a desgastar y nos van a hacer pensar mal de quienes no están metidas en ese momento con nosotros. Y fíjese cómo acercarse a Jesús le va a servir enormemente a Marta para aclarar sus valores y su jerarquía de valores en ese momento. El Señor no le dice que está haciendo mal. El Señor le dice: Marta, Marta, andas atareada y agobiada por muchas cosas. Dice, y pocas son necesarias, o más bien una sola. María eligió la mejor parte y no le será arrebatada. Entonces, acercándonos nosotros al Señor, recibimos de Dios la luz para dar sentido a lo material que estamos haciendo, para comprender otras actitudes, para respetar otras actitudes y para corregir lo que tengamos que corregir entre este mundo material y el mundo espiritual. En ocasiones es necesario el mundo material, seguramente. Por eso el Señor no le dice: estás equivocada en lo que estás haciendo. No le dice eso. Dice: andas preocupada y angustiada por muchas cosas, y pocas son necesarias, o más bien una sola. El Señor está estableciendo una jerarquía de valores divina, y esa jerarquía de valores divina pone siempre en primer lugar el mundo espiritual, el hambre espiritual, el hambre de Dios. Y es esto lo que María está saciando plenamente, sentada a los pies del Señor y escuchándolo. Porque ¿dónde mejor que a los pies del Señor se puede saciar el hambre de verdad, el hambre de felicidad, el hambre de belleza, el hambre de justicia que hay en todo corazón de un hombre y una mujer, sino en Jesús? Y es lo que está haciendo María. Y qué bien que lo escuche Marta, porque de esa forma Marta, que no critica que el Señor la critique, no se autojustifica en lo que está haciendo. De esa manera Marta asimila que aunque no está mal lo que está haciendo, no es lo mejor que pudo hacer. Y lo pudo hacer de otra forma. Y el Señor le está diciendo, por tanto, que antes que toda preocupación material, hay que ocuparse de alimentar el alma. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si algo estaba satisfaciendo María en esa visita del Señor, era precisamente el hambre con las palabras que salen de la boca de Dios, y estaba por tanto alimentando su alma. Yo creo que ya con esto, aunque hay otras cosas que por aquí andan, lo que interesa es que advirtamos que hay también en este pasaje una síntesis de dos principios que tenemos en el movimiento. Uno lo llamamos contemplativo y otro lo llamamos activo. El elemento contemplativo es
tener los ojos y el corazón abierto a la acción de Dios en mi vida y aprender a estar con Jesús. Eso es lo esencial de una persona que sabe contemplar. Y el elemento activo es transformar cosas para que mejoren. Pero si yo solo me dedico a transformar cosas para mejorar situaciones y me falta la parte de la dimensión contemplativa, me voy a ir gastando, me voy a ir poniendo de mal humor, me voy a ir perdiendo fuerzas, perdiendo ilusión y criticando de una manera injusta a todos los que no están exactamente como yo quiero que estén. Por eso es muy elocuente este pasaje y también nos hace ver y nos permite analizar dentro de cada uno de nosotros cómo anda la parte de Marta que tengo yo y que vivo, y cómo anda la parte de María que debería tener yo más atendida. Y lo digo porque en nuestra época todos somos más Martas que Marías. Hay quienes se llaman Martas, pues entonces tienen que corregir al cuadrado ese elemento. Pero digo todos, por la época histórica en la que vivimos, estamos más teledirigidos a comportarnos como Martas. Y cuánto mayor bien nos haría contemplar e imitar mejor a María. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor esta gracia. Voy a fijarme en una frase que me mandó alguna de ustedes y que está relacionada con un momento de la charla de hoy, que dice así: hija, estoy orgulloso de ti por lo que has logrado. Es la felicitación de un papá a una hija después de su graduación. Y está muy bien. Y aquí detrás está lo que hablábamos de la alabanza. Hay que saber alabar a los demás. Hay que buscar motivos objetivos para que quienes están a nuestro alrededor vean que reconocemos sus esfuerzos, que reconocemos sus méritos, sus trabajos, sus luchas, sus victorias. Porque eso es darles energía psicológica y espiritual. Y nos viene muy bien a todos. Por eso les preguntaba, a ver, analicen cuándo fue la última vez que alabaron a alguien. Y alabarlo con razones objetivas, porque no se trata de inventar cosas o de decir mentiras. Si se alaba con razones objetivas, la convivencia es mucho más fácil. El lograr objetivos comunes es mucho más sencillo. Y la confianza y la identificación que se va encontrando en las relaciones con los demás, sean esposos, sean hijas, sean hijos, sean conocidos, eso mejora enormemente. Y eso es cristiano, y eso es evangélico. Te damos gracias, Señor, por todos estos beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.